a grabar. Bueno, después si se va conectando gente, lo vamos sumando. Bueno, Leandro, un gusto tenerte. Gracias a todos los que están conectados. Esta es la primera charla que vamos a hacer desde el área de discapacidad en el año. El área de discapacidad de la Municipalidad de Granada de Baigorria, que depende de la Subsecretaría de Promoción Comunitaria y de Desarrollo. Y bueno, nos pareció, Analía, que está conectada también, y Gabriela, que trabaja en el equipo con nosotros, nos pareció importante ante esta situación que está viviendo el mundo, lamentablemente, del encierro, poder conectarnos de esta manera virtual y desde que lo que atañe a nosotros, que es el área de discapacidad, centrarnos en un tema donde vos sos una de las personas más idóneas para poder contarnos sobre la discapacidad y el trabajo, y más en esta época de pandemia. Primero, contarle a la gente que Leandro tiene una empresa que es la primera en el país que tiene todos sus empleados con discapacidad. O sea que eso ya es un punto interesante dentro de la personalidad del empresario, ¿no? Y segundo, contarles también que vos hacés por todo el país y también por el exterior vamos a decir, una apología de que los empresarios tomen nota de que la gente con discapacidad necesita también ampliar sus horizontes y el trabajo lo dignifica como a cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, tenerte para mí un gusto, ya hemos estado en otras oportunidades y bueno, preguntarte primero cómo ha tomado tu empresa esto de la pandemia y bueno, y que nos desarrolle un poquito también de tu historia en la empresa con las personas con discapacidad. Bueno, empiezo por esto primero, que es cómo nos afecta la pandemia a nosotros actualmente. Eh, en este momento todo el personal está trabajando con modalidad home office, salvo dos personas que están yendo a una empresa a trabajar, particularmente porque no se puede adoptar esta modalidad y es un prestador de salud. Es el único caso en donde no estamos trabajando home office, el resto están todos trabajando desde su casa. Si bien, a su vez, dentro de lo que es nuestra oficina, también armamos todo un protocolo por el tema de que puedan venir a trabajar a la empresa. De hecho, durante parte de todas estas cuarentenas que acá en Rosario, en la región, ¿no? Se vivió particularmente que tuvimos un veranito donde no hubo casos, entonces empezó a abrir un poco, después se cerró un poco, después se abrió de nuevo y todo eso. Bueno, nosotros en el medio implementamos, también teniendo la ventaja esta de tener parte del personal fuera de la empresa. Entonces, por ejemplo, distanciamos box por medio, o sea, cubículo por medio de trabajos, o sea, no hay dos personas trabajando uno al lado de la otra. Se compraron todos los materiales que hacen falta para que cada uno trabaje en su puesto de trabajo y no tenga que compartir nada con los demás. Nosotros, por una cuestión de medio ambiente, siempre usamos tazas de cerámica, de porcelana, las comunes, ¿no? Sí. Bueno, ahora compramos todos descartables, y cada uno tiene su set de mate cocido, de café, de azúcar, de revolvedores, de vasitos descartables, todo, en su puesto de trabajo. La idea era que circularan lo menos posible por la cocina, que no vayan a lavar las tazas que usan, ni estén mucho tiempo en la cocina, sino que se preparen lo que quieren tomar en su puesto de trabajo, van, lo ponen en el dispenser y se van, Okay. para no juntar la gente. Bueno, todas esas medidas que son simples en los papeles, y que son nada más desprendidas de una cuestión de sentido común, de criterio, más algunas cosas como si el termómetro digital, una limpieza una vez por hora de todas las áreas comunes, bueno, una serie de cosas que no son muy complejas, que sí demandan una pequeña inversión, si se quiere, porque hemos comprado un montón de cosas que hicieron falta, pero bueno, lo que sí también nos complicó un poco el tema del transporte público, o sea, las idas y vueltas con este tema de los paros, realmente nos complicó y nos llevó a tomar la decisión de llevar todo lo que podamos a teletrabajo, porque es una situación que no tiene miras de ser resuelta
en breve, No, y realmente nos había generado bastantes complicaciones. De hecho, en una campaña, pagando remisas y taxis y qué sé yo, gastamos 5.000 pesos solamente para trasladar gente una semana. claro. Imagínate que para nosotros que somos una empresa chica, nos significa un dinero, ¿no? O sea, no es tan fácil. Pero bueno, se hizo para poder mantener el trabajo, las campañas abiertas y demás. Y bueno, así es la situación como estamos hoy con esto, ¿no? Con la pandemia, con la cuarentena y con todo lo que implica. Por suerte no tuvimos ningún caso entre la gente que trabaja con nosotros hasta ahora, y sabemos que dentro de la oficina estamos seguros, digamos, más allá de esta cuestión de que pueda venir alguien de los que trabajan con nosotros que esté contagiado. Ujú. Aparte, bueno, no puede entrar nadie a la empresa que no seamos parte de la empresa, ¿no? O Está sea, bien. no hay forma de que entre nadie que no sea Ujú. empleado o colaborador de la empresa. Esas son las medidas que adoptamos y así nos está impactando. Sí, nos ha causado una caída importante en el trabajo en un primer momento, y sobre todo en las proyecciones del trabajo. Bueno, acá se conectó Luciano, que es mi contador, que más de uno lo debe conocer, a Luciano Palacesi. Yo en febrero de este año, en mitad de enero, el principio de febrero, hablaba con Lucho, estábamos viendo a ver si teníamos alguna otra oficina dentro del edificio donde está nuestra oficina para alquilar, porque pensábamos ampliarnos. Teníamos un montón de proyectos, de clientes, de presupuestos, de cosas, y nos hacía quedar chico el lugar que tenemos, que es grande, pero igual pensábamos en que era bastante posible que tuviéramos que ampliar y tener más puestos de trabajo. Todo eso fue en principios de febrero, se imaginarán el resto de la historia, no hace falta que les cuente mucho más. Se nos cayeron clientes, se nos cayeron campañas, bueno, fue complejo durante los primeros días de abril. eh, Se renegoció con prácticamente todos los clientes los servicios que se estaban dando y esas cosas para poder sostener mínimamente lo que teníamos, que ya de por sí veníamos medio golpeados del segundo semestre de julio, desde julio, perdón, del 2019, ya habíamos caído bastante en la demanda de trabajo, pero bueno, nos habíamos acomodado y con esa visión de crecimiento, ¿no? Que estaba dada, que aparte era real, eran con presupuestos, con proyectos claros. Y bueno, logramos sostenerlo y llegar al día de hoy con una situación relativamente cómoda en el contexto general, ¿no? O sea, no es lo que quisiéramos, pero por lo menos tenemos aire como para pensar las cosas que vamos a hacer en adelante, ya no ahogados, ya no tratando de respirar, sino por lo menos ya calmos y con un poquito de visión de futuro, ¿no? Acomodándonos Perfecto. como corresponde en esta situación. Y remontando al origen de la empresa, ¿qué te llevó a vos esto de llevar una empresa adelante con personas con discapacidad como empleado? O sea, ¿por qué? ¿Qué surgió en vos? ¿Cómo lo manejaste? Y cuál es, me imagino que debe ser algo positivo, pero cuál es el, lo que vos ves en el empresariado argentino o o en las pequeñas industrias de que no se difunda más esto y que la gente tenga ese reparo al querer contratar personas con discapacidad? No sé si lo ves así, yo por lo poco que sé, lo veo de esa manera. Yo no sé si vos tenés la misma visión. Sí, sí, sí. Bueno, a ese punto vamos a llegar, a ver cómo estamos y qué falta para adelante. Eh, Te cuento cómo empezó esto. Voy a hacerlo breve, pero me voy a ir bastante atrás en el tiempo. En el año 2000, yo toda la vida trabajé en la parte de sistemas. Siempre me dediqué a la parte informática, sistemas y demás. Trabajaba para una empresa bastante grande mundial de sistemas. Bueno, la crisis del 2002 hizo que se desgastara mucho la relación y me terminé poniendo por mi cuenta. Eh, a, a la par de que me pongo por mi cuenta como con mi primera empresa, eh, conozco también la figura de un empresario que falleció hace más de 50 años, 58 años se cumplieron hace muy poco, se llama Enrique Yo. Enrique Yo tenía una visión de cuál era el funcionamiento de la empresa, el motivo de la empresa dentro de la sociedad, eh, y lo supo expresar muy bien, y su legado, imagínate, él falleció en el año 62 y al día de hoy todavía nos llega su mensaje. Eh, entonces, realmente conociendo la vida de Enrique Yo y su ejemplo y demás,
siempre estuve pensando, bueno, ¿cómo me convertía yo en eso que Enrique mostraba de lo que era una empresa? Siempre dedicado a la parte de sistema y tecnología. En el año 2008 me toca relevar hacer un proyecto para un call center bastante grande de Rosario, y cuando voy a analizar el puesto de trabajo, con algunas otras experiencias que ya teníamos y demás, pienso en que esa tarea la podía hacer una persona con discapacidad sin mayores inconvenientes si los programas y los sistemas informáticos estaban adecuados para que esa persona pueda trabajar. O sea, si cumplía con algunas pautas de accesibilidad o algunas cuestiones de interfase que facilitara el trabajo, ese trabajo lo podían hacer. Y me pongo a estudiar qué significaba hacer sistemas accesibles para personas con discapacidad, porque realmente nunca lo había hecho y no tenía conocimiento. Buscando esa información en Google, en manuales y cosas, me empieza a aparecer otra información, que si ya de por sí no sabía la cuestión técnica, mucho menos sabía esta otra cuestión social, que era cuántas personas con discapacidad hay en el país, ¿sí? O sea, enterarme que el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad, saber que el 75% de la población con discapacidad no trabaja, que el 80% no trabajó nunca. Digo, toda esa información me empezó a llegar de estar buscando información técnica, netamente técnica. Me aparece esta otra información más social. Entonces veo que el problema era muy grande, mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Porque creo que todo el mundo percibe o tiene en el imaginario que para una persona con discapacidad es más difícil conseguir trabajo. Ujú. ¿Sí? Entonces, vos le preguntás a cualquier persona y dicen, no, sí, imagínate, una persona con discapacidad, trabajo. Pero no sabemos, no lo tenemos medido, no sabemos cuántas personas son, ni sabemos cuántas personas con discapacidad en Argentina, ni mucho menos que el 75% no trabaja, que el 80% de ese 75% no trabajó nunca. Ujú. Toda esa información, en general, ni el empresario, ni la gente común, ni nadie lo conoce. O sea, es un dato que no se difunde tanto. Entonces, bueno, eso fue lo que me llevó a decir, bueno, ya que voy a hacer este desarrollo, lo voy a hacer accesible, pensando en poder convertir otros call centers en lugares inclusivos o en poner mi propio call center. Bueno, terminó siendo esa última, que Ujú. terminé poniendo mi propio call center. En el 2010 me decido a cambiar el rumbo de mi empresa y dedicarme a esto. Y en el 2012 nace Nómines, la empresa tenía otro nombre. En el 2012 nace Nómines eh, a operar directamente, ya en noviembre del 2012 estábamos operando, con esa filosofía, que el 100% de las personas que trabajan en la empresa tengan algún tipo de discapacidad. El motivo era poder mostrarle a otras empresas que hay rentabilidad en la contratación de personas con discapacidad. O sea, esta empresa es eso, es una empresa, responsable inscripto en IVA, bueno, y está mi contador que es el que me liquida los impuestos y cada tanto me hace un convenio para ver si no podemos El que pagarlos te hace todos, los pero paraísos fiscales, ¿no es cierto? que ¿Eh? está con las cuentas offshore y todo eso. Ahora tenemos un vuelo a Panamá ahora un ratito para Contador charlar. y futuro abogado de la SAT. Abogado, ¿estás estudiando? Ah, cierto, se puso a estudiar Derecho, porque como Muy mis papeles bien, están tan en orden, muy le da bien. tiempo a poder estudiar Derecho tranquilo. Sí, está No, tranquilo, está tranquilo siempre, no, Luciano. no puedo caminar derecho, pero estudio derecho. Eso está bien, por lo menos algo de derecho vas a tener. ¿Cómo Ay. es? No, Me bueno, gusta y a todo. ese Lucho, gracias. No, bueno, la idea era eso, ¿no? Decir, mira, esto es una empresa, no somos un taller protegido, no somos una cooperativa de trabajo, una ONG o fundación. Esto es una empresa donde Ujú. se paga sueldos, se pagan cargas sociales, se pagan aportes patronales, se pagan impuestos, se pagan servicios, se pagan alquileres. Y después de todo eso, que es un montón, además hay una ganancia. ¿Sí? O sea, después de todo eso, queda una ganancia de una Ujú. inversión económica como hace cualquier empresa, y está bien, o sea, para eso ponemos empresas, si no, no Exactamente. podemos tener una empresa. Después vemos qué hacemos con esa ganancia. Nosotros tratamos siempre de crecer, de hacer crecer más la empresa. Es una decisión de cada uno, pero tiene que haber una ganancia. Tiene que haber una ganancia, si no la empresa no se puede sustentar en el tiempo, en un momento quiebra. Ujú. Entonces, eh, la idea era decir, mira, si esto produce una renta, si esto produce una ganancia, y todas las personas que trabajan en la empresa tienen alguna discapacidad, evidentemente, y sin lugar a dudas, esas personas producen esa ganancia, esas personas producen ese valor económico.
Si yo tengo una empresa muy grande, caso una compañía de seguros, que tengo 4.000 empleados y puedo contratar a 20, 30 o 40 personas con discapacidad, que es un montón, eh, y le inserto en la compañía, seguramente son rentables esas personas y van a cumplir sus objetivos y todo. Lo que pasa es que es mucho más difícil demostrarlo. ¿Sí? Si yo te digo, mira, tengo 4.000 personas y el 0,1% tiene algún tipo de discapacidad, es muy difícil demostrar que la rentabilidad de ese grupo de trabajo se da. Nosotros es el 100%. Entonces, si la empresa hace 8 años que existe, logramos sobrevivir todas las idas y vueltas que nos da la economía de nuestro país habitualmente, eh, y todavía estamos acá y ahora estamos transitando esta pandemia que es muy dura, evidentemente es porque esas personas producen y lo producen muy bien. Entonces, ese era el mensaje que nosotros queríamos llevar a los empresarios. O sea, yo pongo la empresa con la idea de influir a otros empresarios. Yo no pongo la empresa con la idea de solucionar el problema de la discapacidad, porque no lo voy a hacer. Porque mi empresa no, en Rosario tenemos más de 40.000 personas con discapacidad sin trabajo. Mi empresa no va a emplear a 40.000 personas. En ningún caso va a emplear 40.000 personas. Siempre digo, la más grande del país es YPF y tiene 15.000. Yo voy a tener 40.000, no, imposible. O sea, no voy a hacer nunca el triple que YPF. Entonces, evidentemente, no lo voy a solucionar, pero sí quiero influir en otros. Ese era el motivo, poder hacer algo que entre las personas que más empleos tienen que brindar, que son las empresas privadas, se empieza a tener en cuenta a las personas con discapacidad, perder el miedo, saber que no es una changa, no es un favor, no es una cuestión filantrópica, no le estás haciendo una gauchada a nadie, no le estás poniendo a una persona a trabajar, que te va a generar en su tiempo de trabajo un valor económico para tu empresa. Perfecto. Esa es la idea y el mensaje que queremos transmitir y que es el que transmitimos a lo largo de todo el país y en algunos países limítrofes que nos han invitado a contar esto, ¿no? A ir. Me han invitado en la época de la vieja normalidad, ¿no? Donde uno tenía que ir físicamente. Ahora es fácil transmitir a través de esto, pero bueno, hemos tenido que viajar por todos lados. Lucho también ha viajado por todo el país y por otros lugares, por otras latitudes, contando esta historia, ¿no? De este valor económico del trabajo de las personas con discapacidad. Porque atrás del trabajo hay una cuestión que siempre recalco, que es, vos lo dijiste recién, Germán, que es el tema de la dignidad del trabajo. Porque podemos tener dos visiones respecto a la vida de una persona, cualquier ámbito, con o sin discapacidad, que es, bueno, ¿cómo se sustenta? Porque sustentar a una persona es fácil, o sea, darle dinero es muy fácil. De dinero, digo, tomá, viví, y acá tenés plata, y comprá, y alquilá, y vendé, y hacer lo que quieras con esta plata. Esa parte es fácil. Ahora, sentirse útil, sentirse parte de un equipo de trabajo, tener un motivo para levantarse todos los días e ir a otro lugar, a que tu tiempo valga, a que te reconozcan tu trabajo, a conocer gente nueva. Digo, todo eso es infinitamente mucho más amplio que solamente subsistir, tener un plato de comida o tener un techo, que es importantísimo, obvio. Pero, ¿cuáles son los caminos para eso? Darle plata a alguien es fácil. Hacer que esa persona se sienta útil, que tenga bronca, que tenga alegrías, que sienta, básicamente, lo que sentimos todos. Porque hay días que venimos al trabajo y decimos, qué día horrible, ¿por qué trabajé hoy? Mejor no me hubiese levantado. Hay otros días que venís y querés contarle a tu mujer, a tus amigos, a tu hijo, no sabes lo que pasó en la oficina, cosas graciosas, cosas tristes, lo que sea. Todo eso lo aporta solamente el trabajo. Entonces, bueno, poder brindar ese espacio. Nosotros desde el principio tenemos un espacio físico, porque también desde el principio teníamos la posibilidad de hacer lo que hoy estamos haciendo a la fuerza, que es el teletrabajo. Podríamos haber hecho desde el principio. Y decidimos no hacerlo, a pesar de que nos salía infinitamente más barato que alquilar una oficina, equiparla y todo eso. No lo hicimos en ese momento, hace casi 10 años atrás, cuando empezamos con el proyecto, porque nos parecía que era sumarle exclusión a la exclusión. Exacto. O sea, dejo a la persona que tiene una discapacidad, que ya de por sí sale poco de su casa, porque tiene pocas cosas que hacer, porque la ciudad le resulta muchas veces agresiva para transitarla, para vivirla. Si todavía encima le voy a dejar el trabajo en su casa, un poco más lo encerré, digamos. Claro. La idea era que no, que tuvieran que chocarse con esa ciudad, que les resulta agresiva, que no le da a veces motivos para salir. Bueno, que tuvieran que venir, y aparte de venir a un lugar de socialización, un lugar donde se comparten la vida, el tiempo,
las experiencias, las cosas lindas, las cosas malas. Eh, esa era la idea de tener una oficina y que no sea solamente un trabajo remoto y eso, que hoy, bueno, estamos obligados por las circunstancias, pero apenas podamos, volveremos a la vieja normalidad. Perfecto. Y cómo ha receptado esto el empresariado, por lo que vos conocés, tanto en la ciudad como en los alrededores, o como en Argentina? ¿Hay casos similares? ¿Se ha replicado? ¿Se ha...? Se replicó con una empresa de Rosario que se creó, empezó a funcionar en mayo del 2018, donde tomaron nuestro modelo, pero aparte vinieron a la oficina a decir, che, loco, quiero hacer lo que estás haciendo vos, pero fabricando bicicletas. Ajá. Y lo hemos ayudado en sus inicios a conocer, a vincularse, porque tampoco tenían experiencia. Y bueno, yo a lo largo de estos años me vinculé con organizaciones no gubernamentales que dan un apoyo muy importante, con estamentos de la municipalidad y demás que también dan el apoyo en lo que es la búsqueda de personas para trabajar y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, traté de armarle esas vinculaciones para que él pueda arrancar más fácil. Y bueno, arrancó y de hecho tenemos un orgullo muy grande que esa empresa el año pasado, en el 2019, ese emprendedor, Sebastián Bracheta, fue nombrado el emprendedor del año de la Argentina. Ganó el premio al emprendedor del año de Argentina. Y todo nació en agosto del 2017, que me llamó por teléfono, yo estaba en Córdoba dando una charla y me dice, che, tengo que hablar con vos porque quiero hacer lo mismo que estás haciendo vos, pero tengo una idea distinta. Bueno, nos juntamos en la oficina y en mayo del 2018 estaban trabajando y el año pasado fue nombrado el emprendedor del año. Entonces, siempre decimos que durante un tiempo dijeron que Nominis era la primera y única empresa del país que empleaba 100% de personas con discapacidad. Ahora el título de primera no nos lo va a poder sacar nunca nadie, pero por suerte ya no somos la única. Claro. Entonces, la verdad que es un orgullo para nosotros eso. De todas formas, yo creo que siempre tenemos una PowerPoint al final de nuestras presentaciones que dice que el tema de la discapacidad y el trabajo y demás es un tema que vende mucho, pero que nadie compra. Porque de este tema se habla mucho, les digo, recorrimos todo el país, incluso países vecinos, limítrofes, nos escuchan, nos aplauden, les parece bárbaro lo que hacemos, y yo, pero después las cosas mucho no cambian. Claro. Entonces, como que es políticamente correcto entender lo que hacemos, pero después no se termina implementando. Creo que en eso también, porque también hay que dar, por algo pasó, por algo llegamos a esta instancia, ¿no? Donde la cosa está tan difícil para una persona con discapacidad. Y también hay que tratar de entender qué pasó, ¿sí? Porque sería muy necio querer cambiar las cosas si no entendemos qué pasó, qué pasa por la mente de las personas que tienen que tomar decisiones. No es mágico, ¿no? O sea, tenemos que agarrar y decir, bueno, a ver, veamos qué pasa realmente. Y creemos que hay al menos 3 puntos que son muy importantes. Bueno, ustedes que están en áreas de gobierno y demás, saben que el tema de discapacidad durante muchísimo tiempo se manejó netamente por salud. ¿Sí? Netamente por salud. Uh-huh. La oficina de discapacidad de la municipalidad de ahora está en la Secretaría de Salud hasta hace poco. 10 años, 8 años, 15 años. Poco. ¿Sí? Entonces, se asocia la discapacidad con salud. Se asocia la discapacidad con enfermedad. En la mente de la mayoría de la gente, el viejo paradigma, aparte se trataba de esa forma. Se trataba desde la rehabilitación, se trataba de un montón de cosas que el viejo paradigma hizo que durante muchísimo tiempo se pensara la discapacidad como una enfermedad y no como una condición. ¿Sí? Es una condición. Tengo gente que está en silla de ruedas y que falta por enfermedad, porque se engripa, porque un día comió algo que le cayó mal, un montón de cosas que puede hacer que esa persona falte, como falta cualquier empleado en cualquier empresa. No por estar en silla de ruedas falta, está enfermo por estar en silla de ruedas, está en una condición diferente a lo normal de la gente, al otro 82% de la gente que no está en una silla de ruedas, 87% que no está en una silla de ruedas. Digo, pero ese es el primer caso. Se piensa que la persona con discapacidad falta al trabajo porque está enferma. Que hay mayor grado de ausentismo porque se lo considera una persona enferma. Que es el primer error, el primer mito. Pero se repite, y te lo puede decir cualquier persona. Otro caso que es muy común, que es bastante complejo, es pensar que no puedo desvincular a una persona con discapacidad de mi empresa porque
voy a tener un juicio laboral por discriminación. Eso está muy instalado. Eso está muy instalado en el imaginario de la gente. El otro día, el viernes, di una charla similar a esta en Mendoza, y había un abogado de Buenos Aires amigo, y le digo, bueno, digo, aparte habla la voz que sos abogado, pero realmente los fallos de las cortes y demás, de las diferentes cortes de las provincias, siempre fueron hacia entender que la desvinculación no se producía por una cuestión de discriminación, en el caso que no fuera, o sea, que fuera o porque la empresa necesitaba recortar personal, porque no tenía los ingresos suficientes, o porque la persona no rendía en su trabajo como debía rendir, no era el puesto adecuado, lo cambiaron de puesto, no funcionaba, no cumplía, lo que sea. Bueno, en general no hubo casos que se determinara que fueran por discriminación. Se fue muy cauto en eso, porque crear esa jurisprudencia, dar esas sentencias, significaba que el día de mañana cualquier empresa diga, no, pará, voy a tomar a una persona con discapacidad porque no la puedo despedir. Pero sin embargo en el imaginario sigue estando eso. ¿Sí? Si uno se pone a revisar va a encontrar que no pasó, pero la gente cree que pasa. Y lo otro es que Leandro, discúlpame que te interrumpa, nos quedan 30 segundos, podemos desconectarnos y nos conectamos nuevamente, así nos da el tercer punto. Dale. Y no lo interrumpimos. Los invito a todos que se conecten de nuevo en el mismo link, por favor.